Cordial saludo, tutor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer la tarea número 4, que es la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Mi nombre es Paula Yaisuri Méndez Cruz, mi compañero Giovanni Andrés Vidales Rodríguez y ahora Valentina Pérez Vega, nuestra tutora Medila Cerquera Polo. Somos del programa de Administración de Empresas y del curso de Contratación Pública Privada del grupo 145. La introducción. La comprensión de los aspectos básicos y la clasificación de la contratación privada en Colombia se rige como un punto de partida esencial para aquellos que buscan adentrarse en las complejidades del entorno empresarial y legal de este país. En el contexto dinámico de las transacciones comerciales, este objetivo general se presenta como un faro que ilumina las particularidades de la contratación privada, arrojando luz sobre sus fundamentos y ofreciendo un conocimiento sólido para aquellos que buscan desenvolverse con éxito en este ámbito. El punto número 1 son los contratos privados, los contratos civiles, nominados y nominados, comerciales y laborales. Los contratos privados son acuerdos voluntarios entre partes que establecen derechos y obligaciones específicos. Se clasifican en diversas categorías según la naturaleza de las relaciones jurídicas que crean. A continuación se describen los contratos civiles, comerciales y laborales, junto con algunos ejemplos y explicaciones. Bueno, los contratos civiles son contratos nominados. Son aquellos contratos cuyos términos y condiciones están regulados específicamente por la ley. Contratos innominados. Son contratos que no tienen ningún tipo de regulación específica en la ley, pero siguen siendo válidos. Contratos comerciales y contratos mercantiles. Son aquellos contratos relacionados con actividades comerciales y regulados por el derecho mercantil. Bueno, vamos con los contratos laborales. Contrato de trabajo. De acuerdo, este es un acuerdo entre un empleador y un empleado, donde el empleado se compromete a prestar servicios personales al empleador a cambio de un salario. Contrato de servicios profesionales. Un profesional independiente se compromete a prestar servicios a un cliente a cambio de una compensación. Y tenemos como último el contrato de aprendizaje. Este es un contrato mediante el cual una persona se compromete a aprender un oficio o una profesión bajo la supervisión de un maestro o empleador. Vamos a hablar sobre el incumplimiento de los contratos privados, qué consecuencias legales y financieras pueden tener bajo la jurisdicción de un contrato. Algunas de ellas incluyen acciones legales y el incumplimiento específico. Vamos a hablar sobre las acciones legales. La parte jurídica, ese incumplimiento puede presentar una demanda tributal para avalar el contrato. Esto puede llegarse a juicios civiles en lo que busque daños y perjuicios. Así como el incumplimiento forzado del contrato, debe haber una parte afectada, que es el incumplimiento, y los daños y perjuicios que ven incumplir directamente consecuencias punitivos liquidados según las leyes aplicadas. El incumplimiento específico. En algunos casos, tribunal puede ordenar el incumplimiento específico del contrato, lo que significa que una parte incumplida deberá realizar una acción específica que dice el contrato. La resolución del contrato es un lugar en el que busca que todas las partes afectadas puedan optar por rendir el contrato y buscar daños y perjuicios. Ahí tiene unas cláusulas penales, ¿sí? Todos los tienen unas cláusulas que estimulan el monto de los daños en caso del incumplimiento. Estas cláusulas se pueden aplicar algunas en los tribunales. Vamos a hablar sobre los principios que se aplican en los contratos privados. Tenemos el principio del abuso del derecho, el principio de la autonomía, el principio de la buena fe, el principio de la consensualidad, el principio de la costumbre que rige los contratos únicamente no existe, el principio del enriquecimiento sin causa, el principio de imprevisión, el principio de relatividad, el principio de impresión, el principio de relatividad. Esos son los principios que tienen los contratos privados. De acuerdo a eso, tenemos también las diferencias entre lucros cesantes y el daño emergente, que en este caso se refiere a las ganancias o beneficios que la parte afectada deja de percibir como consecuencias de un hecho ilícito o incumplimiento contractual, privando de las oportunidades futuras esperadas a obtener. Por ejemplo,
Si una empresa tenía un contrato para suministrar a otra empresa y la última incumple, la pérdida de ingresos futuros para la primera empresa sería considerada un lucro cesante. Daño emergente. Este representa la pérdida o detrimento patrimonial inmediato que la parte sufre debido a un acto ilícito o incumplimiento contractual. Teniendo en cuenta las pérdidas económicas concretas y tangibles que sean reflejadas como resultado del evento. Siguiendo con el anterior ejemplo, si la empresa que cumple el contrato causa gastos adicionales a la empresa perjudicada, como costos de transporte, adicionales o pérdidas de inventario, pues estos costos serían considerados daño emergente. Cabe resaltar que ambos conceptos son cruciales en la determinación de los daños y perjuicios en el ámbito legal y contractual. Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Aquí la responsabilidad civil es un concepto legal que establece la obligación de una parte de reparar los daños y perjuicios causados a otra parte como resultado de una acción u omisión. La responsabilidad civil puede ser clasificada en dos categorías principales, la contractual y extracontractual. Como responsabilidad civil contractual, tenemos que surge del incumplimiento de un contrato. Cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones contractuales, puede ser considerado responsable de los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento. La base de esta responsabilidad radica en el principio de que las partes de un contrato tienen obligaciones mutuas y si una parte no cumple con sus obligaciones, la otra parte tiene derecho a ser compensada por las pérdidas sufridas como resultado directo del incumplimiento. Responsabilidad civil extracontractual o aquiliana. La responsabilidad civil extracontractual, también conocida como responsabilidad aquiliana, se refiere a la obligación de reparar los daños y perjuicios que resultan de actos ilícitos o negligencias, incluso cuando no existe un contrato entre las partes involucradas. A diferencia de la responsabilidad contractual, esta se basa en la violación de un deber general de cuidado y no en la infracción de un contrato en específico. Esto puede surgir en situaciones donde una persona cause daño a otra debido a negligencia, imprudencia o actos ilícitos. En conclusión, el objetivo de comprender los aspectos básicos y la clasificación de la contratación privada en Colombia para nosotros ha proporcionado una sólida base de conocimiento que resulta fundamental para cualquier individuo interesado en entresijos del ámbito empresarial en este país. Asimismo, a lo largo de este proceso hemos explorado las complejidades y diversidades que caracterizan a la contratación privada, desentrañando sus elementos fundamentales. Muchísimas gracias.